Miguel Ángel Apuente Franco es un destacado periodista y académico, licenciado en Ciencias de la Información y Comunicación por la Universidad de Monterrey y maestro en Comunicación por la Universidad Regiomontana. Con una sólida carrera en el ámbito de la comunicación y el periodismo, es coautor del libro 100 años de la radio, la historia contada por sus protagonistas, una obra que ofrece una visión integral de la evolución de la radio en el país, y fundador de la revista 3 Puntos, una publicación dedicada al análisis y la reflexión sobre los temas más relevantes de la sociedad. También ha sido conductor del programa Otras Historias, transmitido por Radio UDEM, en el cual comparte relatos y entrevistas que abordan temas históricos y culturales. Como maestro de periodismo y director de la agencia informativa UDEM, ha formado a generaciones de periodistas, destacándose por su enfoque académico riguroso y su compromiso con la formación ética de los futuros comunicadores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Intermedia. Mi nombre es Miguel Ángel Apuente y el día de hoy vamos a platicar sobre cultura de la cancelación, periodismo y representaciones. Seguramente han escuchado hablar, incluso ya dentro de su vocabulario, dentro de sus diferentes formas de expresión, ya está o ya forma parte de esta forma de expresión la palabra cultura de la cancelación, cancelar, o los derivados también que ya ha ido formando. Por ejemplo, funar es una nueva palabra que está utilizando en ciertos contextos, pero para tratar de acotar, para tratar de contextualizar bien de qué manera nos vamos a acercar a este concepto, a digamos, incluso algo que ha sido denominado como fenómeno social, y para ver qué posible relación tiene con el periodismo y las representaciones sociales que también hace el periodismo, creo que es bien importante que empecemos a ver algunos conceptos teóricos, empezar a definir estas palabras para ir eventualmente acercándonos, analizando también a partir de ciertos casos la cuestión de la cultura de la cancelación, el periodismo y las representaciones sociales, y sobre todo las implicaciones de las representaciones sociales. Entonces, vamos a ver, cultura de la cancelación, ¿no? La definición que se nos presenta dentro de algunos diccionarios es la práctica o tendencia a involucrarse en anulaciones colectivas con el fin de expresar desaprobación y presión social. Aquí voy a señalar que la definición viene no de cancelar como acto en sí, sino de algo que se considera una cultura, ¿no? Cultura de la cancelación es entendida entonces de esa manera. Por otro lado, ya digamos presentado como un verbo, cancelar, nos dicen que esto tiene un significado de reducir a la nada, destruir y retirar el apoyo a alguien como una celebridad o algo como una empresa públicamente, y en especial en las redes sociales. Aquí también me gustaría subrayar que las acciones, o digamos la acción de cancelar, es algo que se entiende como un hecho o como un suceso o como una serie de que pasa sobre todo en el ámbito, en el espectro digital, en este caso las redes sociales. Por otro lado tenemos otra presentación, ser cancelado y cancelar a, ¿no? Esto se entiende como anular a personas, en especial famosos, políticos o cualquier otro que ocupe un espacio en la opinión pública como resultado de declaraciones objetables o conductas que se consideran inapropiadas. Estos son algunos de o más bien los acercamientos, las definiciones que hay en torno a este concepto y la forma o las diferentes formas en las que se presenta este concepto. Ahora, en segunda instancia, y vamos a estar tratando de establecer qué relación tiene este concepto con el periodismo. Y bueno, para definir el periodismo de una manera también muy simple, el periodismo es la actividad profesional que consiste en la obtención, tratamiento, interpretación y difusión de informaciones a través de cualquier medio escrito, oral, visual o gráfico. Y esto ustedes ya lo saben, incluso ustedes ya están poniendo en práctica los conocimientos teóricos sobre el periodismo allá afuera como reporteros de la agencia informativa. Por último, representaciones sociales. Y aquí tenemos diferentes acercamientos de diferentes autores.
Moscovici nos dice que es un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad. Por otro lado, Jodelet nos dice que las representaciones sociales designan una forma de conocimiento específico, el saber de conocimiento de sentido común cuyos contenidos manifiestan la operación de procesos generativos y funcionales socialmente caracterizados. Digamos que la relevancia de las representaciones sociales reside en la formación de símbolos que forman, que construyen el sentido común con el cual nosotros nos acercamos o nos relacionamos con la realidad. Por otro lado, la representación implica un proceso de simbolización, ya que al interpretar el objeto de representación, el sujeto le asigna determinados significados. Dicha significación es el efecto de un proceso cognitivo y social. Y aquí me gustaría resaltar el efecto de un proceso cognitivo. De alguna manera, los mensajes, los significados que le vamos dando a los mensajes también van formando parte de un proceso en el cual nosotros aprendemos nuevas cosas, ¿no? Ahora, ¿qué relación tienen las representaciones sociales con los medios de comunicación? Al final son estos, sobre todo los medios de comunicación masiva, los que difunden representaciones sociales constantemente y son actores preponderantes en este tema, en este ámbito. Ahora, seguramente ustedes han escuchado en algún contexto alguna frase, alguna opinión que se enunciara como la película es muy buena porque refleja la realidad. Esta noticia, este reportaje es un reflejo de la realidad. A mí me gusta mucho el contenido, me gusta mucho la producción de este medio de comunicación porque hacen un muy buen reflejo de la realidad, ¿no? Y a mí me parece muy importante cambiar, digamos, como esta comprensión, esta incluso como expresión de la opinión que nos detona algún tipo de producto mediático, como, digamos, que si algo nos gusta es porque nos gusta la representación que están haciendo sobre la realidad. Porque hay que tomar en cuenta los procesos de producción, ya sea en la ficción, ya sea en el entretenimiento y sobre todo en este caso, en lo que nos ocupa, en el periodismo. Ahora, también Michel-Louis Rouquet presenta un proceso de 3 fases de las representaciones sociales que tenemos que tomar en cuenta. En la primera, el individuo forma parte de un público expuesto durante un lapso importante a una fuente de información que son los medios de comunicación, la radio, la televisión o el periódico. En la segunda, el individuo, mediante esa fuente de información, recibe un mensaje que es de su interés dado su contexto, historia y formación, es decir, que les da significado. Posteriormente, el sujeto interpreta, clasifica e integra el mensaje. Este proceso de interpretación está influenciado por la historia del sujeto, su contexto y aptitudes. Durante mucho tiempo, y quizá todavía en ciertos sectores, se pensaba que los medios de comunicación masiva sobre todo, tenían el poder de formar los pensamientos y los criterios de las personas. Después el desarrollo teórico, las investigaciones nos han llevado a identificar que los medios de comunicación masiva construyen mensajes desde una subjetividad que tiene que ver con la formación del medio de comunicación y sobre todo de la persona que construye y que emite ese mensaje, y que al difundirlo lo va a recibir una persona que también tiene y convive y está construida a partir de sus propias subjetividades. Y en este proceso no hay, digamos, como una asimilación literal o integral de los mensajes. Nosotros al final, dentro de nuestro propio contexto, vamos a negociar, vamos a entrar en un proceso de negociación y vamos a aceptar lo que a nosotros nos parece adecuado, las cosas que a nosotros nos hacen cierto sentido, y quizá vamos a rechazar otras que no nos hacen tanto sentido o que incluso van en contra de la forma en la que nosotros pensamos, ¿no? Ahora,
las palabras y su asociación con otros significados posibilitan la difusión de representaciones sociales en los medios de comunicación. Ivana Markova nos dice que se construye un lenguaje específico, se acompaña a la formación de una representación. Una vez que esto se logra, las palabras adquieren significados específicos. Esto me parece bien importante porque hay que recordar que los medios de comunicación, al final de cuentas, considerando la influencia que tienen, al manejar cierto lenguaje, también van o tienen la capacidad de construir alguna especie de consenso en torno a las palabras, en torno al lenguaje que ellos ocupan. Y al final, este lenguaje que ellos ocupan es el que eventualmente nosotros utilizamos o al que podríamos recurrir para hacer una interpretación sobre la realidad e incluso sobre tomar ciertas decisiones que tienen que ver con nuestra comunidad o en una instancia mucho más personal. Ahora, los medios con fines informativos o periodísticos, al trabajar con el lenguaje, presentan constantemente representaciones sociales, las cuales pueden arraigarse en un significativo número de personas, ¿no? Viendo toda esta cuestión de las definiciones teóricas sobre los conceptos, podemos ir entonces llegando un poco a la conclusión o a esta idea de que los medios de comunicación constantemente, todos los días, y hoy vamos al periódico, vamos a ver que hay noticias que nos presentan ciertas representaciones sociales. Si vamos al cine, vamos a ver historias que conllevan lo mismo, y si vamos a alguna plataforma de streaming a la que tengamos acceso, vamos a consumir alguna serie, alguna película, o vamos a leer algún libro que va a tener algún tipo de representación social, y esa representación social puede tener muchas implicaciones a partir de los significados con lo que esté construido y finalmente en cómo nosotros lo interpretemos. Y todo esto, seguramente se están preguntando, ¿qué tiene que ver con la cultura de la cancelación? Bueno, al final la cultura de la cancelación como palabra y al mismo tiempo, al ser utilizada en la difusión de mensajes mediáticos, va a tener algún tipo de efecto en la construcción de la opinión pública, ¿no? Como diferentes otros conceptos o como otro tipo de palabras. Y aquí podemos ver dos casos recientes. Dana Paola, cancelada, dijo que prefiere España a México y le llueven críticas en redes. Un medio de comunicación utilizando una palabra de un argot coloquial, popular, no sé cómo lo queramos decir, utilizándola en su encabezado de la noticia para decir, digamos, cuál es el estatus de una actriz mexicana por unas declaraciones. Dana Paola, cancelada, ¿no? Después tenemos otro ejemplo. J.K. Rowling es cancelada definitivamente por defender su transfobia otra vez. Lo que me llama la atención de este segundo caso es el uso de la palabra definitivamente, ¿no? O sea, ¿cuántas cancelaciones tienen que ocurrir para que una persona sea cancelada definitivamente, ¿no? Y es ahí cuando podemos empezar a pensar sobre las implicaciones que tienen el uso de las palabras, y sobre todo esta de la cancelación y los diferentes tipos de significados o connotaciones o acepciones que puede tener. En el argot periodístico, entonces, el concepto de cancelación ya forma parte de la presentación de hechos o casos que se consideran noticias, y ya veíamos dos ejemplos. Ahora, ¿qué implicaciones puede tener el uso del concepto de manera indiscriminada? Yo quiero entrar a dos casos de dos personas públicas y cómo de alguna manera fueron presentadas en los medios de comunicación, a pesar de que mostraban dentro de sus propias características, dentro de lo que ocurrió, de lo que se llevó a cabo, muchísimas diferencias. El primer caso es el de la influencer que tiene un programa, un podcast que se llama Más Allá del Rosa, se llama Jessica Fernández, y la otra es de una banda que se llama Yaritza y su esencia. Es una banda, creo que de regional mexicano. Utilizo estos dos casos porque son recientes y de alguna manera porque
el hecho de que se convirtieran en noticias me llevó a conocerlos, ¿no? No quiero aquí como darme baños de objetividad, pero sí quiero, o me parecía importante mostrar como la distancia que tengo con estos casos en particular y que los conozco a partir de que sucedieron los hechos que después llevaron a los medios de comunicación a catalogarlos como cancelados. Bueno, vamos a ver los detalles de cada uno de los casos. En cuanto a Más allá del rosa, en 2023, Jessica Fernández, conductora del podcast Más allá del rosa, fue invitada por la Fundación Dujosanie para asistir al Congreso Women Delivery Conference en África, para platicar con mujeres víctimas de violencia y además sobrevivientes del genocidio en Ruanda en 1994. La influencer fue y subió un video y unas imágenes en donde se le ve conviviendo y platicando con algunas de las sobrevivientes del genocidio en Ruanda. ¿Esto qué pasó o esto qué generó? Usuarios en redes sociales y seguidores de la influencer, y también no seguidores de la influencer, criticaron el contenido de Jessica Fernández y señalaron que tenía una connotación racista y refirieron a conceptos que se han desarrollado desde la sociología como el síndrome de la salvadora blanca. De igual manera, criticaron el uso de este tipo de tragedias e historias para lucrar. Aquí vemos 3 encabezados que se publicaron en 3 diferentes medios de comunicación sobre este caso. Esta es la polémica razón por la que cancelaron a la youtuber Jessica Fernández tras viajar a Ruanda. ¿Por qué cancelaron a Jessica Fernández, influencer que viajó a Ruanda? He bloqueado a muchas personas, agregando una cita textual de la misma Jessica Fernández. ¿Quién es Jessica Fernández? La influencer cancelada en redes sociales por viajar a Ruanda. Hay un medio de comunicación específico que cada vez que utilizaba la palabra cancelación en su título lo hacía en mayúsculas, como algo que quería destacar. Bueno, también me parece importante señalar que dentro de, digamos, la discusión que se está generando a partir de este caso, la misma Jessica Fernández emitió un comunicado en el cual pedía disculpas si había cometido un error en la presentación o en la publicación de las fotos, de los videos que había realizado en su viaje a Ruanda, y después, al finalizar, dijo que a partir de esta experiencia, ella no se llevaba un aprendizaje y se llevaba, digamos, como una consigna futuro. No participar en ningún tipo de cancelación de ninguna persona, ¿no? Eso, con eso, ¿qué podemos inferir? Que ella también se autopercibía como víctima de un proceso de cancelación en redes sociales. Aquí tenemos otros ejemplos. Influencer regia, Jessica Fernández es cancelada en redes tras viaje a Ruanda. ¿Quién es Jessica Fernández? La influencer cancelada por actitudes racistas. Ahora vamos a ver el siguiente caso. Yaritza y su esencia es un grupo musical conformado por 3 hermanos de padres mexicanos, pero que se han desarrollado en Estados Unidos. En una visita a México el año pasado, al ser entrevistados por la prensa, los 3 hermanos, los integrantes de esta banda, dijeron que no les gustaba el ruido de la Ciudad de México, que preferían el pollo de Estados Unidos y que no les gustaba mucho el sazón de la comida mexicana. Y eso lo dijeron en una entrevista en medios de comunicación que eventualmente se transmitió, se publicó a través de las diferentes plataformas. Bueno, esto generó una serie de críticas en redes sociales que se destacaron por su connotación racista. Y quizá aquí tenga que hacer una apreciación sobre la forma en la que yo mismo estoy presentando esta idea. No sé si podamos asumir que una crítica puede enunciarse con palabras que tienen una connotación racista, ¿no? Quizás solo fueron una serie de expresiones en contra de estas personas que utilizaban una serie de palabras e incluso imágenes con una connotación racista. Y aquí tengo algunos ejemplos de estas expresiones.
Pinches prietos de cagada, la neta, con su bigote de aguamielero, un güey y con corte de pinche güero estando de color lenteja. ¿Ustedes qué madre de orgullo mexicano tienen? La machorrita y dos vatos que tienen la cara más de nopal que yo. Esos sean los argumentos que daban en contra de estos tres jóvenes que dieron su opinión sobre la Ciudad de México y sobre la gastronomía mexicana. Los usuarios también publicaron fotografías en donde se comparaba a los miembros de la banda con changos y otros animales. Empezaron a generar una serie de memes y durante varios días fueron trending topic esta serie de mensajes. Hay otra cita de otro tweet que se publicó, pero creo que nos lo vamos a ahorrar. En fin, es el mismo tono del pasado. La prensa. ¿Cómo presentó este caso? Usuarios cancelan a Yahritza y su esencia tras fuertes declaraciones sobre México. Ya ni vengan. Yahritza asegura que le encanta México tras ser cancelada en redes por críticas al país. Les dije que hay un medio que ya como regla de estilo maneja el cancelada en mayúsculas. Yahritza y su esencia. ¿Cuántos seguidores perdió tras ser cancelada? Y luego, una de las cosas más peculiares que podemos encontrar dentro de este caso, cancelan en redes a Yalitza Aparicio tras confundirla con la cantante Yahritza, ¿no? Digamos, como esta bola de nieve, de dinámicas racistas nos lleva incluso a este absurdo, ¿no? Y a partir de identificar, digamos, como esta situación tan absurda, también tendríamos que hacernos la pregunta: ¿qué periodista, qué editor, quién dijo, vamos a hacer esta noticia y vamos a presentarla como tal? ¿No? Y por eso todo este repaso que hacíamos sobre los conceptos, sobre las representaciones sociales, sobre cómo el lenguaje que utilizamos para construir mensajes mediáticos, para construir mensajes periodísticos, tiene una implicación muy seria. Y miren, esta es una de las fotos, con México no Yahritza. Al conocer las particularidades de los dos casos, podemos concluir que estamos hablando de las mismas dinámicas. Digamos, cuando conocemos qué sucedió con Jessica Fernández, ¿qué fue lo que detonaron las críticas a Jessica Fernández? ¿Cuáles fueron las críticas a Jessica Fernández? ¿De qué manera se enunciaron las críticas? ¿Tenían sustento o no tenían sustento? Cuando conocemos el caso de Yahritza y su esencia, cuando conocemos las reacciones, cuando conocemos las críticas que se enunciaron, cuando conocemos, digamos, el lenguaje que se utilizó, el nivel de ofensas, incluso la forma en la que el racismo alcanzó a otra persona como la actriz Yahritza Aparicio, pues podemos llegar a la conclusión de que no son las mismas dinámicas. No es un mismo caso, ¿no? Sin embargo, como ya pudimos ver también, los medios de comunicación nos aseguran que las dos historias pueden ser entendidas bajo un mismo esquema, ¿no? La cancelación. A las dos personas las cancelaron. Ahora, más allá del debate que se pueda derivar de la cultura de la cancelación como concepto, lo que tenemos que pensar desde el periodismo es en los riesgos que supone homogeneizar dinámicas diametralmente opuestas a través del lenguaje y de la representación que hacemos con él. ¿Qué significa que hagamos pasar como el mismo caso, bajo la misma dinámica, y que le expliquemos de la misma manera el caso de Yahritza y su esencia con el caso de Jessica Fernández? Ya hay dos cosas que me gustaría señalar como principales consecuencias.
Al hacerlo, los medios de comunicación están de alguna manera relativizando los hechos de cada uno de los dos casos y en segunda instancia están despolitizando lo que hay también dentro de esas dinámicas de cada uno de los casos. Y aquí, ¿cómo podría, digamos, acotarlo y relacionarlo con cada uno de los casos en particular? Si nosotros nombramos a Jessica Fernández después de lo que sucedió con sus publicaciones como una persona cancelada, estamos también renunciando a enunciar y a visibilizar una crítica que quizá, o que tiene argumentos, no quizá, que tiene argumentos y que es válida. Y de alguna manera, Jessica Fernández es una influencer que está publicando algo deliberadamente que sabe que la gente lo va a ver. Y en ese ámbito público, pues el contenido va a generar diferentes interpretaciones y por lo tanto también diferentes reacciones, ¿no? Y cuestionar las connotaciones racistas de un mensaje, pues me parece que no está del todo mal, ¿no? Por otro lado, asumir que Yaritza y su esencia, Yaritza y sus dos hermanos, al recibir esta serie de insultos con connotaciones racistas, fueron cancelados, estás relativizando los mismos insultos racistas. Porque no es lo mismo, Yaritza y su esencia reciben insultos racistas en redes sociales, que Yaritza y su esencia son canceladas. ¿Están de acuerdo? He ahí la relevancia de pensar de qué manera trabajamos el lenguaje desde el periodismo, de qué manera construimos los mensajes, de qué manera definimos los ángulos editoriales de los productos periodísticos que hacemos. Y también, a qué notas, a qué sucesos del ámbito público le vamos a dar nuestra atención. No es lo mismo, insisto, criticar las connotaciones racistas de un contenido publicado deliberadamente en redes sociales a insultar con alusiones racistas a unas personas que declararon que no les gusta el ruido de la ciudad y el sazón de la comida mexicana. Y yo sé que, digamos, la gastronomía nos puede dar diferentes debates que incluso pueden llegar a la etimología, ¿no? Y ahí tenemos esta cuestión de que si las quesadillas tienen queso o no. Sin embargo, estos debates o estos acercamientos que nosotros podamos tener sobre los gustos de algún tipo de gastronomía no nos pueden llevar a permitir o llevar incluso a enunciar insultos racistas. Bueno, después de entender, digamos, cómo sucedieron estos dos casos, cómo se presentaron en los medios de comunicación, pues tenemos que ver cómo de alguna manera este proceso de homogeneización, cómo hacer pasar dos hechos completamente diferentes, puede generar también un tipo de malinterpretación o desinformación en las audiencias. Al catalogar de la misma manera casos con diferentes connotaciones, los relativizamos, ¿no? Es lo que les decía ahorita, también creo que tenemos que tomar en cuenta eventualmente cómo la relativización nos puede llevar a un quizás siguiente nivel, que es la despolitización de cosas que quizás los medios deberían de estar politizando un poquito más, como es la cuestión del racismo, o como son diferentes formas de violencia estructural
que sí son latentes en la sociedad. Ahora, me gusta pensar, y de alguna manera, la manera en la que me he desarrollado con el tema de la cultura de la cancelación, como un pretexto. La cultura de la cancelación tiene, digamos, diferentes entendimientos, se ha desarrollado con, digamos, diferentes, incluso como entendimientos de la dinámica que se interpreta en la cultura de la cancelación. Y aquí tenemos como algunos temas que detona eso. La cultura de la cancelación nos lleva a discutir la libertad de expresión y la censura. Porque hay personas que cuando hablan de la cultura de la cancelación, lo que les preocupa es eso, que se ponga en riesgo la libertad de expresión y que ahora se lleve a cabo un proceso de censura y que la gente ya no pueda decir lo que piensa y lo que dice. Hay personas que, y en relación con la censura, piensan en la cultura de la cancelación como un acto punitivista, o como una cultura, o como una extensión de la cultura punitivista, de castigar a las personas que hacen algo malo. Hay otras personas que lo relacionan con un puritanismo moral, ¿no? Identifican diferentes grupos sociales y les adscriben a ellos una tendencia por generar un puritanismo moral que nos va a llevar a no poder expresarnos de la manera en la que nosotros queramos. Y hay otras personas que también dicen que la cultura de la cancelación es igual a los linchamientos sociales. Por otro lado, hay personas que cuando hablan de la cultura de la cancelación lo relacionan con una democratización. Digamos que la democratización nos puede llevar a identificar algunos cambios en la deliberación pública, algunos cambios en cómo estamos discutiendo algunos temas en el ámbito público, ¿no? La democratización, también está relacionada con la desconcentración en el poder de emitir mensajes. Hay personas que identifican que en lugar de una cultura de la cancelación, pues lo que estamos viendo es que ahora hay diferentes personas que son usuarios en redes sociales y que tienen la posibilidad de emitir un mensaje en el ámbito público, de dar su opinión, de refutar algunas ideas, ¿no? Y por el otro lado, tenemos la visibilidad de causas sociales, ¿no? Al ahora tener mucho más visibles algunas causas sociales con un viraje mucho más progresista, como el feminismo, como las personas también que han desarrollado causas en contra del racismo y muchas otras, al formar parte de ellos de una deliberación pública que nos presenta nuevos cambios, lo que genera son, digamos, nuevas confrontaciones de ideas. Ahora, todos estos conceptos derivan muchas veces del término cultura de la cancelación. Y por eso les decía que, por lo menos en mi caso, la cultura de la cancelación es un pretexto para hablar de otros temas, para complejizar otras cuestiones que nos cruzan a los periodistas y a los comunicadores todos los días. Los medios de información, el ejercicio periodístico, al final, tiene el poder de la construcción social de la realidad. Y al tener este poder, tenemos que considerar la dimensión de esa responsabilidad y, por lo tanto, abogar por representaciones que contemplen una perspectiva social. Ahora, ¿qué podemos hacer para abogar por eso? Muchas cosas que tendrían o que serían parte de un proceso muy complejo y que no podemos simplificar. Y esto es una clase, una charla
y quizá, digamos, como un detonante para seguir platicando, para seguir reformulando, rediseñando la práctica del periodismo. Sin embargo, me gustaría terminar con estas preguntas que considero nos pueden acercar a la premisa que mencionábamos antes. Ustedes, al hacer periodismo, creo que se tienen que preguntar qué historia quieren contar, qué historias quieren contar, de quién, quiénes son los personajes a los que ustedes se quieren acercar, de quién son las historias, con qué ángulo van a contar estas historias, con qué lenguaje vamos a construir la historia de las personas y de los hechos alrededor de ellas. El periodismo no puede dar por sentado que la realidad ya se presenta como una noticia o como un reportaje, o que las historias en sí, como tal, ya merecen ser contadas. Creo que como periodistas tenemos que hacernos estas preguntas todos los días. Y sobre todo, hacernos responsables de las implicaciones que van a tener nuestras respuestas. Porque obviamente, a partir de nuestras propias intersubjetividades, vamos a tener diferentes puntos de vista sobre qué historias queremos contar, de quién, cómo, con qué ángulo. Por lo tanto, también, a partir de que es una decisión en una instancia personal, en otro plano más organizacional, editorial, para el medio que comunicamos, hacernos responsables de las implicaciones de nuestra respuesta. Vamos llegando al final de esta presentación, de esta clase sobre cultura de la cancelación, periodismo, representaciones sociales, y no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Bueno, yo lo que quería decir es que siento que hay una línea muy delgada en el término de cancelación, porque siento que, o sea, todavía está muy ambiguo porque en qué punto pasamos de criticar al acosar a alguien en internet, como por el ejemplo que dijiste de Yaritzia, la cantante, en donde donde mencionó que no le gusta la comida mexicana, y algo que hay que ver muchísimo, que es muy importante, siento que en este caso es que era una niña cuando sucedió esto, hace 1 o 2 años, no me acuerdo, que, o sea, era una niña de 16 años. Entonces, siento que está en todo su derecho en decir que no le gusta la comida mexicana. Y entonces, gente mayor de edad en internet empieza a criticarla y empieza a hacerle comentarios agresivos sobre su color de piel y sobre ella en general. Entonces, ¿en qué punto pasamos a simplemente criticar a alguien de lo que nosotros creemos que es algo inapropiado, a llegar a acosarla o ofender a alguien por lo que tú crees que según tú es correcto, ¿no? Entonces siento que todavía el término de cancelar o ser cancelado, siento que aún está muy ambiguo y hay que concientizar muchísimo sobre lo que realmente es inapropiado, ¿no? El decir o comentar en internet. Sí, me parece muy adecuado tu comentario, tu reflexión. Y de hecho, es ahí donde me gustaría como llegar como una parte de la conclusión. Ante esa ambigüedad que tú identificas, ¿qué podemos hacer los periodistas? ¿Por qué tenemos que apostar los periodistas? ¿Por seguir esa ambigüedad? O, digamos, por buscar las palabras, las definiciones más precisas que hagan la mejor representación de los hechos que estamos considerando noticia. Entonces sí, por eso mencionaba aquí, digamos, como los alcances, las dimensiones, los espectros, los debates que genera la cultura de la cancelación, cancelar a, ¿no? Son muy amplios y son muchas cosas y seguiremos discutiendo sobre eso. Mientras discutimos eso, ¿de qué manera vamos a ser
periodismo en torno a las dinámicas que están sucediendo, a ciertas dinámicas que están sucediendo en redes sociales. ¿De qué manera queremos nosotros encuadrar el debate en torno a estas dinámicas? Y creo que si a los periodistas históricamente nos han enseñado a tratar de confirmar toda la información, a cruzar la información con diferentes fuentes, a tenerlo confirmado por lo menos 3 veces, toda la información que vayamos a manejar, a tratar de ser lo más cuidadoso con los datos personales, tratar de ser lo más rigurosos posibles, pues entonces esa rigurosidad, esa responsabilidad, también la tenemos que llevar a, digamos, la concepción que nosotros tenemos sobre el uso del lenguaje y con el que vamos a trabajar nuestras noticias, construir nuestras noticias, titular nuestras noticias, ¿no? Siguiendo con el mismo caso de Yaritza, ¿usted considera que los propios medios hicieron un papel en darle más visibilidad a esta parte de la discusión? Porque a primera instancia, la crítica principal de Yaritza y su esencia era que intentaban lucrar con una cultura que ellos no respetaban de alguna manera. La crítica principal era que porque intentan lucrar con una cultura que ni siquiera respetan. Pero se trastornó a prácticamente insultos racistas a una niña y su familia. ¿Usted considera que los medios tuvieron un papel en darle más visibilidad a esos insultos en lugar de dirigir la conversación hacia lo que se estaba criticando en primer lugar? Creo que por los mismos ejemplos que veíamos en la clase, mi respuesta sería que sí. No creo que los medios de comunicación hayan generado, digamos, esta serie de comentarios, pero sí creo que al hacer una noticia y presentándola de la manera en la que se presentó, a lo que le dieron eco, a lo que le dieron visibilidad, fue, digamos, a un término ambiguo que no estaba explicando el nivel de violencia o las formas de violencia de las que en ese momento estaba experimentando Yaritza y su esencia, ¿no? Los 3 miembros de la banda. Entonces yo creo que de alguna manera sí. Ahora, los debates en torno a algún tipo de pronunciamiento público, los debates en torno a la cultura son muy amplios, ¿no? Y esta cuestión de la apropiación cultural es algo que estamos discutiendo constantemente. Y es un tema muy relevante, que quizá también como medios debemos de tener en perspectiva. Sin embargo, una cosa es discutir la apropiación cultural o las diferentes formas de apropiación cultural y sus implicaciones, y otra cosa es pasar, como si nada, los insultos racistas que se emitieron contra una serie de chavos que dieron unas declaraciones, entre comillas, desafortunadas. Entonces, sí, los medios de comunicación pueden darle más eco a este tipo de dinámicas, sobre todo si no se acercan a este tipo de dinámicas con una mirada crítica y si no piensan cómo van a ser la representación adecuada de este tipo de dinámicas. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? Bueno, pues me encantó platicar con ustedes el día de hoy. Me dio mucho gusto hacer un capítulo más de Intermedia.